Buenas tardes. Vamos a conversar acerca de generalidades del sistema nervioso. Eh, los objetivos de esta presentación es estudiar los tipos de células que conforman el sistema nervioso. ¿Qué es la sinapsis? ¿Qué es el arcorreflejo? ¿Y cómo funciona? Y ver dentro del sistema nervioso la categoría del sistema nervioso central, periférico y vegetativo. Hablaremos ahora sobre la neurona, que podríamos decir que es la unidad trófica funcional y metabólica del sistema nervioso en general. Y podríamos decir que son células que son excitables, especializadas para la recepción del estímulo y la conducción de impulsos nerviosos. ¿Ya? Especializada en el sentido de que una neurona puede cumplir una función sensitiva, ¿no?, motora, que tiene que ver con la motricidad, con el movimiento, o vegetativa en cuanto al funcionamiento de las vísceras. Las neuronas se encuentran tanto en el encéfalo, en la médula o en los ganglios raquídeos. Ahora, una neurona, como es una célula, tiene características propias de la neurona, así como también características generales de una célula, ¿no? Una célula pues tiene una membrana celular, tiene un citoplasma, tiene un núcleo, un nucleolo, ¿ya? Pero la neurona tiene prolongaciones citoplasmáticas, ¿ya?, que son las dendritas que salen del citoplasma, que es muy ramificada, y el axón, que es único en sus características, que está recubierto por mielina. Ese axón, el cual por lo regular no tiene ramificaciones, termina en una prolongación distal que se llama el telodendrón. Ese telodendrón, dependiendo de la neurona, en la especialización de la neurona, si es que se especializa en receptar estímulos de una vía sensitiva, entonces ahí sería la organela receptora. Y si es que es una terminación motora, entonces el telodendrón cumpliría funciones de estimular finalmente la contracción muscular, ¿no?, que tiene que ver con el movimiento. Entonces, como toda célula consta de una masa de citoplasma en el cual está incluido el núcleo, como les dije, tiene una membrana celular. Ese citoplasma a su vez tiene un núcleo donde está el conglomerado genético de la neurona. En realidad, aquí en esta exposición se dice que los cromosomas ya no se duplican y solo funcionan como expresión genética. No nos olvidemos que últimamente se ha descubierto que las neuronas hasta edad muy avanzada son capaces de multiplicarse dependiendo del estímulo constante que reciban, ¿no? Antes teníamos el concepto de que la neurona con la que se nace, con esas se muere, y más aún menos de las que con las que se nace, porque neuronas que se decía que ya moría no tenían capacidad de multiplicación. Ahora, por el contrario, se ha descubierto que las neuronas en realidad tienen una capacidad de multiplicarse incluso durante edades avanzadas. El citoplasma tiene lógicamente inclusiones
citoplasmáticas, como la sustancia de Nielsen. ¿Qué es la sustancia de Nielsen también se llama sustancia tigroide? Porque cuando se lo tiñe da una apariencia de piel de tigre. La sustancia de Nielsen no es otra cosa que el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? El cual, cuando una neurona es agredida, en realidad el retículo endoplásmico comienza a desaparecer, se destruye, ¿ya? El aparato de Golgi, como toda neurona, la mitocondria, que sabemos que son en realidad el dínamo de la célula, el que fabrica el ATP. Los microtúbulos y microfilamentos son más bien propios, específicos de una neurona, tienen que ver mucho con la transmisión de conducción de ciertos elementos que le van a servir a la neurona, entre otras las proteínas específicas, lisosoma y centriolo, ¿no? Entonces, las inclusiones citoplasmáticas de una neurona tenemos los microtúbulos que, como les dije, puede sirven para el transporte celular. Desde las dendritas a través del cuerpo del axón. Los lisosomas son lugares donde se depositan los residuos celulares. Los centriolos, que participan en la división celular, en la multiplicación de las células, y que el microtúbulo antes y microfilamentos antes se les consideraba que eran elementos de sostén únicamente del citoplasma, pero ahora se le ha dado importancia como elementos que conducen una serie de sustancias, como les dije, entre otras las proteínas. La mielina es una sustancia importantísima que está directamente relacionada con la transmisión del impulso nervioso y que es la que va a cubrir el axón. Si nos reportamos un tanto a ciertas patologías, podríamos hablar ya en sexto semestre de enfermedades desmielinizantes, aquellas que por razones autoinmunes se destruye la mielina. Al destruirse la mielina, no hay una buena conducción del estímulo nervioso y dependiendo de la fibra, si es motora, sensitiva, etc., se origina cierta torpeza del individuo porque la conducción del estímulo nervioso es pobre. La mielina, lógicamente, es fabricada por los oligodendrocitos, ¿ya? Y los oligodendrocitos, que es una glía, tiene función, por lo tanto, mielogenética, ¿ya? Como aquí dice, las vainas de mielina comienzan a formarse antes del nacimiento y durante el primer año de vida. Quiere decir que uno nace y todavía hace falta en los niños una serie de fibras, muchas fibras que hacen falta mielinizarse, ¿no? Hasta el primer año de edad. Funciona como un aislante del axón. Bueno, podemos comparar que el axón como un cable de energía eléctrica, ¿ya? El cual está cubierto por mielina, y dependiendo de la cantidad y calidad de mielina, el impulso será más rápido. Los nodos de Ramping son estrangulaciones que existen en el axón, en las que desaparece la mielina, y a ese lugar se da en la sinapsis o en el desplazamiento de los estímulos, se da lo que se llama conducción saltatoria. Ustedes aquí pueden apreciar una neurona con un axón. Como ustedes pueden ver, esta parte proximal al citoplasma está libre de mielina, no tiene mielina, así como tampoco la prolongación distal, la arborización final del axón, que tampoco tiene mielina, esto que se llama el telodendrón. Y ven cómo aquí se va cubriendo de mielina. Lógicamente, en cada uno de estos segmentos hay un linocito de Schwann, hay una glía.
el citoplasma, ¿no?, del linfocito de Schwann envuelve alternativamente con lo que produce, que es la mielina, dando la imagen, como ustedes pueden ver, de ese dulce que ustedes han de haber consumido, que se llama brazo gitano, ¿ya? Entonces, aquí está el núcleo del linfocito de Schwann. Este es el axón cortado transversalmente con sus fibras ahí. Bueno, y alrededor está la mielina alternada con el citoplasma del linfocito de Schwann, ¿ya? Estas estrangulaciones que existen aquí se llaman los nódulos de Rampier. Vamos a hacer una clasificación de las neuronas. Se pueden clasificar según el número de polos, se pueden clasificar de acuerdo a su longitud, ¿no? Y hay una clasificación de Cajal de acuerdo a su forma y a su ubicación en lugares específicos. Entonces aquí tenemos esta neurona, este es el cuerpo neuronal con su citoplasma, su núcleo, ¿no?, que posee una sola prolongación, ¿ya?, que después se arboriza acá con el pterodendrón. Ustedes ven este axón con su mielina envolviéndolo, ¿no? Por eso se llama unipolar, porque parte solamente de un polo, se desarrolla una sola prolongación. Pseudo unipolar es otro tipo de clasificación. Ustedes ven aquí en la neurona, ¿no?, es unipolar porque envía una sola prolongación, pero que después se puede dividir. Este es muy característico de estas neuronas ubicadas en los ganglios raquídeos. La bipolar, que ustedes ven que directamente del citoplasma sale una prolongación y otra, ¿no? Las bipolares poseen un cuerpo alargado, ¿ya?, pero a ambos lados sale una prolongación, ¿ya?, envuelta en mielina. Este tipo de neuronas las podemos encontrar en la retina, en la cóclea sensitiva y los ganglios vesticulares. También es propio las bipolares de ubicación en el hipocampo. Las multipolares son aquellas que tienen en realidad varias prolongaciones, ¿no?, que conocemos como dendritas, ¿ya? Y acá se distingue de un solo axón, que son los que van cubiertos de mielina. Las dendritas, como ustedes pueden apreciar aquí, no tienen cobertura de mielina. Y son encontradas en los tractos de fibras del cerebro y de la médula espinal, los nervios periféricos, de la motoneurona. Ahora, a Cajal se le ocurrió clasificarlas de acuerdo a su forma característica, ¿no? Las células estrelladas, por ejemplo, aquí ven, esto acá sería el axón, ¿no? Tiene el citoplasma aquí una forma de estrella y tiene muchas dendritas que salen de ella, ¿ya? Por regular su ubicación es propia de las astas anteriores de la médula espinal y también en una de las capas granulosas de la corteza cerebral. Penacho opósito polar, ¿no? Este es el citoplasma y tiene un penacho de ramificaciones de un lado y otro penacho del otro lado, opósito polar, porque están opuestos, ¿ya?, con un tallo dendrítico en un polo y un penacho de las mismas en el otro polo, como les expliqué. Se parece mucho a las neuronas bipolares, ¿no?, que les dije también se pueden ubicar en el hipocampo. Las células con grueso tronco protoplasmático apical, ¿ya? Este es el citoplasma de la neurona y existe el citoplasma se prolonga hacia acá, ¿ya?
Este es el tronco protoplasmático apical, ¿ya? Y estas se encuentran, por ejemplo, en las denominadas células gigantes de Best, que están en el área 4 de Broma, en la corteza primaria cerebral. Y estas que son muy características, miren la forma que se ubica en la segunda capa de la corteza cerebelosa, denominadas con protoplasmática monopolar. ¿Ya? El citoplasma tiene como una forma de botella, y acá hay una gran ramificación protoplasmática en las denominadas células de Purkinje del cerebelo. Y de acuerdo a la longitud del axón, ¿no? Acá está la neurona y sale el axón, ¿no? Esta es la neurona y este aquí axón corto y este axón largo, ¿no? A las de axón largo se llama tipo Golgi 1, a las de axón corto se llama tipo Golgi 2. La neuroglía ya debe considerarse, son las más numerosas a nivel cerebral, ya, y debe considerarse un intermediario, un modulador funcional, para que un estímulo, para que una sustancia química llegue a la neurona. Previamente la neuroglia como que le hace un interrogatorio para darle paso, ¿no? Aparte de que sirven como elemento de sostén, lógicamente, ¿ya? Son las más numerosas, por eso la mayor cantidad de tumores cerebrales son de tipo glial, son de estirpe glial. Ahí pueden encontrar el ependimoma, pueden encontrar muchos gliomas, ¿no? Porque las neuroglias son las que existen en mayor cantidad. Son una variedad de células no excitables que en conjunto proporcionan sostén al sistema nervioso central. Como les dije, no solamente sostén. Ya generalmente son más pequeñas que las neuronas, comprenden la mitad del volumen total del encéfalo y la médula espinal. Deben de ustedes suponer la cantidad de glías mucho más numerosas que las neuronas. ¿Ya? Miren, por ejemplo, en este caso, aquí está la neurona, aquí está un vaso, ¿ya? Y aquí hay un astrocito que sirve como intermediario, ¿ya? Antes de que la neurona se nutra de elementos que van en la sangre, hace las veces de filtro, o sea que no únicamente una función de sostén, ¿no? Ustedes ven aquí la mielina, el axón, ¿no? Aquí hay un contacto sináptico entre esta neurona y la de acá, entre el axón. Este es un contacto axodendrítico, porque entre un axón y una dendrita, ¿ya? Acá en cambio hay una sinapsis axónica entre los dos axones, pero está aquí un oligodendrocito de intermediario, que es el que produce la mielina para los axones, ¿no? La microglía es una de las glías que tiene la particularidad de servir como cumple un factor inmunitario muy especial. Cuando existe un elemento extraño, son las microglías las que se dirigen hacia el elemento para enseguida englobarlo y metabolizarlo, ¿no? Las microglías, por lo tanto, actúan como un elemento de limpieza del sistema nervioso. Son como su nombre indica, las glías de las más pequeñas, ¿no? Y que sus ramificaciones dan una especie como de espinas, ¿no?, a su alrededor, pero tengan presente que la función de las microglías es la de actuar como limpiador del sistema nervioso. Bueno, algo hablamos nosotros de ciertos tipos de glías, los astrocitos, que a su vez pueden ser fibrosos o protoplasmáticos. Los fibrosos
abundan en mayor cantidad en la sustancia blanca, los protoplasmáticos más en la sustancia gris. Forma parte de la barrera hematoencefálica y también actúan como elementos de sostén, ¿no? Los astrocitos. Ya les dije cuál predomina más en qué sustancia. Los oligodendrocitos, como habíamos explicado, que pueden haber oligodendrocitos del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico y que tienen función mielogenética, ¿no? Producen las vainas de mielina en sistemas nerviosos centrales. Las microglías, las cuales ya le había hablado, que son las más pequeñas, que tienen prolongaciones como espinosas, ¿no? Este tipo de glías permanecen inactivas la mayoría del tiempo, pero se activan inmediatamente cuando hay un proceso inflamatorio, ¿no? Y autoinmunes actuando como células presentadoras de antígenos, van y defienden. Las células ependimarias, que debe considerarse que son todas aquellas que están ubicadas tapizando la porción ventricular ependimaria, tanto del cerebro como la médula. Cuando se alteran estas y originan procesos tumorales, son los denominados ependimomas, ¿no? Entonces, las células ependimarias, ¿no?, que se ubican, miren cómo se ubican, formando un epitelio, el glio epitelio ependimario que tapizan los ventrículos, ¿no? Las células ependimarias pueden ser ependimocitos, tanicitos, células epiteliales coroideas. Hacen circular y absorben el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Tienen que ver mucho tanto con la fabricación como el transporte del líquido cefalorraquídeo. Tanto la producción como el transporte del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es una sinapsis? La sinapsis, como ustedes pueden ahí apreciar, no es otra cosa que la relación funcional de dos neuronas para la cual se necesita de un estímulo, lógicamente, se necesita de sustancias químicas, se necesita de un determinado voltaje para que funcione, pero es una relación funcional entre dos neuronas y sin embargo se ha considerado también que se podría denominar sinapsis la relación funcional entre una neurona y el músculo, como ya veremos, músculo esquelético. Ustedes pueden ver aquí una sinapsis. Este es un botón o un telodendrón graficado. Este es un dibujo para de manera didáctica poder explicar. Esto de aquí es la parte nerviosa, esto de acá es la parte muscular. Para que este músculo actúe, vamos a necesitar de un neurotransmisor, ¿ya? Este es el neurotransmisor llamado acetilcolina, ¿ya? Para que funcione la acetilcolina es necesario que el ion calcio ingrese a esta parte de la neurona para que avance. Ustedes ven aquí cómo ingresa el ion calcio. Aquí hay estas compuertas que le permiten, ¿no? Hay otras enfermedades que no deja que actúe bien esta porción de aquí porque no le permite ingresar el calcio. Si no ingresa el calcio, no existe la exocitosis, que se llama esto de aquí, ¿ya? Que es el verter la acetilcolina, el neurotransmisor, a esto que es la hendidura sináptica. Hay por lo tanto una porción neurológica presináptica, hay otra porción postsináptica. En la postsináptica hay receptores específicos de acetilcolina sobre la cual tiene que actuar este neurotransmisor, ¿ya? Cuando no existen o están deteriorados o se han nulitado por algún motivo los receptores de acetilcolina, ¿ya? Entonces la acetilcolina no tiene dónde actuar, ¿no? Eso es lo que sucede en la miastenia gravis, ¿ya? Entonces miren los elementos que se necesitan en esto que se llama finalmente la placa motriz terminal. Todo esto aquí se llama placa motriz terminal, ¿ya? Necesitamos una porción
neurológica presináptica, la hendidura sináptica y la porción postsináptica que está en el músculo, y que gracias a la presencia de la acetilcolina se puede actuar sobre los receptores específicos de acetilcolina para originar la contracción muscular. Pero para que estas vesículas de acetilcolina se viertan a la hendidura es necesaria la presencia del ion calcio. Entonces, sinapsis proviene de la palabra sinacteína, la cual es el resultado de la unión de dos vocablos en griego, sin, que significa juntos, y cteína, que significa con firmeza. La sinapsis es un fenómeno de excitación, conducción y transmisión nerviosa llevado a cabo en las membranas de las neuronas. Estos eventos tienen propiedades importantes para su peculiar actividad. Entonces, hablando ya de la sinapsis, existen estadios de la neurona. La neurona puede estar en reposo, ¿ya? Cuando la neurona entra en actividad, cuando recibe un estímulo que debe transmitirlo, se origina la despolarización. ¿Qué es la despolarización? No es otra cosa, como ustedes pueden ver en este gráfico, que normalmente los iones sodio están por fuera, predominan. Los iones sodio hay tanto, esta es la membrana celular, tanto afuera como adentro hay iones sodio, pero predominan, como ustedes pueden ver, predominan en la parte exterior de la neurona, o de la membrana celular de la neurona. ¿Ya? Cuando se abren los canales de sodio y permiten la entrada del sodio hacia acá, como ustedes pueden ver ahí, eso se llama despolarización. Cuando sucede alguno de los estímulos mencionados, la membrana neuronal altera su permeabilidad, dejando pasar los iones sodio, y por consecuencia se invierten también las cargas, siendo ahora positivas en el interior de la célula. Lógico, porque el sodio pues es positivo, ¿no? Ya, entonces al ingresar predomina el sodio. Aquí hay un gráfico nuevamente de una neurona. Me interesa que ustedes observen que cómo pueden distinguir un axón, por ejemplo, de una dendrita. Es que la dendrita es muy ramificada, el axón no tiene ramificaciones, ¿no? Estas salen en ángulo agudo, este acá puede salir en ángulo recto, es más uniforme. El axón, que es una prolongación que termina acá en esta otra terminación, una arborización del axón que se llama telodendrón, ¿ya? Puede estar cubierto con mielina, ¿no? Y en cada segmento hay un lignocito de Schwann, que es el que origina o es productor de mielina, ¿ya? Estas estrecheces que hay aquí de la mielina se llama nodo de Ranvier. Entonces, el impulso nervioso debe de ser transmitido a través de las prolongaciones. Se dice que las dendritas, en su gran mayoría, tienen función centrípeta, ¿ya? Es decir, que captan el estímulo de fuera del cuerpo neuronal y lo llevan hacia el cuerpo neuronal, ¿no? Y el axón tiene función celulífuga, es decir, que transmite hacia afuera de la neurona, llevando el estímulo hacia otra neurona. Tiene que hacer contacto sináptico con otra neurona para seguir transmitiendo el impulso nervioso. ¿Qué sería pues una onda de despolarización? Esta onda sigue un camino desde la porción receptora de la neurona, pasando por el axón, recorriendo luego hasta el telodendrón,
que es la parte terminal del axón. Teoría de la conducción saltatoria. Hola, bienvenidos a Un Profesor. Seguimos con el apasionante tema de la neurociencia y hoy vamos a ver un detalle que muchas veces nos lleva de cabeza. Vamos a ver. Hoy hablamos de las diferencias entre la conducción del potencial de acción de manera saltatoria y la diferencia entre la conducción del potencial de acción de manera continua. Básicamente, el potencial de acción se transmite de manera diferente según si la neurona a través de la cual se está transmitiendo tiene el axón con mielina, o sea, es un axón mielinizado, o bien si es un axón amielínico. Esto hace referencia a cómo se mieliniza la célula, a otros vídeos que también puedes encontrar en esta misma página web. Pero hoy nos vamos a concentrar solo en estas diferencias, así que vamos a ellas. Bien, la conducción saltatoria, ¿sí? De saltitos. La conducción saltatoria se da en aquellos axones que están mielinizados, porque es en esos axones donde encontramos espacios con mielina y lugares puntuales en los que no hay mielina, los llamados nodos o nódulos de Ranvier. Estos espacios en los que no hay mielina son los únicos espacios a nivel de axón donde la membrana plasmática, o sea, la membrana de esa neurona, está directamente en contacto con el medio externo, ya que en la parte donde hay mielina no se contacta. Con lo cual, si hay alguna comunicación entre el medio interno de la neurona y el medio externo, a nivel de movimiento de iones, va a ser por ahí. De hecho, es en ese nodo de Ranvier, en esa parte donde no hay mielina, que se concentran los canales de potasio y de sodio voltaje dependientes. Ahí es donde están. Por lo tanto, la conducción saltatoria se hace de manera que solo se produce un intercambio de iones en esos puntos, mientras que en todas las otras áreas donde hay mielina no se pueden desplazar los iones al lado y lado de la membrana. Y esto produce una paradoja, que es que al haber menos lugares por los que suceden esas entradas y salidas de iones, se transmite más rápido el potencial de acción. Esto es así porque las partes que están recubiertas por mielina no necesitan abrir o cerrar canales y por lo tanto no se invierte tiempo en esa apertura o cierre de canales. Literalmente, el sodio, cuando entra en el interior de la neurona, produciendo la despolarización de esa región del axón, el sodio puede desplazarse por debajo de la membrana que está mielinizada hasta llegar al nodo de Ranvier. Cuando llega en el nodo de Ranvier, en ese nodo se regenera el potencial de acción, lo que significa que se abren los canales de sodio que hay ahí y el sodio vuelve a entrar, pero solo en ese punto. Esto es una diferencia muy importante respecto a cuando toda la membrana está en contacto con el medio externo, que es lo que pasa en los axones que no tienen mielina, los amielínicos, y entonces en toda esa membrana hay canales que se van abriendo. Claro, al haber tantos canales que se van abriendo, va a hacer falta más tiempo para que se produzca la despolarización de todo el axón. Por lo tanto, la conducción saltatoria produce mayor velocidad de transmisión de ese potencial de acción, mientras que la conducción continua, al requerir mayor cantidad de aperturas, consume más tiempo. Por lo tanto, la velocidad de propagación del impulso es más lenta en los axones amielínicos. Creo que no me dejo nada. Esto es todo lo que vamos a hablar hoy acerca de esto, así que te sugiero que hagas los ejercicios que hay a continuación y siempre puedes dejar tus comentarios en esta misma página web. ¡Feliz estudio! ¿Cómo hacerlo? Bueno, entonces seguimos explicando con la participación de la compañera española que nos precedió.
seguimos explicando cómo es el asunto de la transmisión del impulso nervioso. Aquí está el cuerpo neuroniano, la membrana neuronal, el núcleo, nucleolo, el axón. Aquí está en negro las mielinas y aquí se da la sinapsis o la conducción saltatoria, como ustedes pueden ver, que es lo que explicaba. Entonces, una vez que cómo se lleva a cabo la repolarización es cuando nuevamente existe la inversión de los iones, es decir, al entrar el sodio pues sale el potasio. Y vemos pues que la sinapsis constituye una relación entre dos membranas, suele establecerse entre dos neuronas, aunque también en uniones neuromusculares. Es un impulso que va en una sola dirección. Es tan compleja que se ha descubierto que existen 10.000 terminaciones por una célula. Aquí estamos apreciando de manera esquemática lo que es un arco reflejo. ¿Ya? Cuando por algún motivo una persona recibe, por ejemplo, una quemadura, como en este ejemplo, o recibe un pinchazo en uno de los dedos, en la mano, ¿qué es lo que uno hace? Retira inmediatamente al sentir esa agresión, retira inmediatamente la mano, ¿ya? Pero esa persona no estuvo pensando, ¿lo retiro o no lo retiro? ¿No? Sino que automáticamente retira. En milésimas de segundo se origina una recepción del estímulo, una transmisión del impulso nervioso, llega hasta la médula y en la parte anterior de la médula están las células motoras, fabrican una respuesta que va al músculo, lo contrae, que es cuando uno retira la mano. Ustedes pueden ver aquí un corte transversal de médula en el cual ustedes pueden apreciar en rojo la vía motora y en azul la vía sensitiva. ¿No? Aquí está, aquí se capta el estímulo, se quemó el dedo, va por aquí en milésimas de segundo, ¿no? Esto depende de este ganglio, que es el ganglio raquídeo, va a las neuronas sensitivas, esta es la neurona internuncial intracalar, se fabrica una respuesta y la neurona motora emite una respuesta a ese músculo específico, ya que es en este caso, entonces ustedes ven, ese músculo se contrae y retira la mano. El arco reflejo, por lo tanto, podríamos hacer una diferencia entre arco reflejo y acto consciente, un acto reflejo y un acto consciente. Consciente es cuando existe, cuando una vez que se capta el estímulo, el individuo piensa qué va a hacer, pero cuando ya entra en juego el pensamiento, quiere decir que esta vía de aquí, que aquí es un arco reflejo, se comunica con la corteza cerebral y viene una respuesta de la corteza, uno toma conciencia del acto. Aquí el arco reflejo es un acto inconsciente, no toma conciencia del acto, ¿no? Esa es la gran diferencia entre un acto reflejo y un acto consciente. El acto consciente participa en la corteza cerebral. Entonces un arco reflejo es un mecanismo neurofisiológico del sistema nervioso que se activa con respuesta a un estímulo externo, como cuando nos damos un golpe fuerte o nos acercamos a una fuente de calor del cuerpo, como ya explicamos. A diferencia de lo que ocurre con gran parte de las vías nerviosas, las neuronas sensitivas transmiten los impulsos nerviosos a la médula espinal, como les expliqué, sin que lleguen al cerebro, lo que permite una respuesta motora más rápida y efectiva, pero inconsciente, como les estoy explicando, ¿no? Aquí están las estructuras que componen un arco reflejo. Un arco reflejo se compone de distintas partes que funcionan de manera integrada y coordinada, ¿no? La parte más distal de esta, que está en celeste, que es la vía sensitiva, hay una organela, que es la organela receptora. Las neuronas sensitivas están acá las neuronas sensitivas están en el ganglio raquídeo,
De ahí es que sale esta prolongación periférica y esta prolongación que va al sistema nervioso central, ¿ya? Y hacen contacto con las neuronas motoras que están en rojo o eferentes. Eferentes es lo que tiene que estar relacionado con vía motora o de respuesta, y las aferentes son las vías sensitivas o que llevan un estímulo hacia el sistema nervioso central, ¿no? Tienen que ya irse familiarizando con ciertos términos, ¿ya? Y la fibra motora termina en una organela efectora, ¿no? Este es un efector que termina en el músculo y que lo obliga a contraerse. Pueden haber arcos simples, arcos reflejos simples o compuestos. Si el proceso del arco reflejo solo interviene una neurona sensitiva y otra neurona motora, podemos hablar de un arco reflejo simple. En cambio, si hay otro tipo de neuronas implicadas, por ejemplo interneuronas, estaríamos hablando de un arco reflejo compuesto. Normalmente los arcos reflejos son compuestos o polisinápticos, es decir, su circuito está compuesto de varias conexiones sinápticas. Ustedes ven cómo en este momento el médico está buscando un reflejo, que es el reflejo patelar o rotuliano, ¿no? Con el martillo tiene que percutir el tendón o el lugar de inserción del tendón rotuliano en la protuberancia anterior de la tibia, ya aquí. Entonces golpea el tendón y se levanta la pierna, ¿no? Uno sabe que corresponde ese nivel representativo a nivel de médula entre L3 y L4, lumbar tercera y lumbar cuarta. Cuando está ausente, quiere decir que hay una lesión a ese nivel de la médula, ¿ya? Hay otros reflejos como la dilatación pupilar. El arco reflejo está formado por un receptor o vía sensitiva que está en la retina, que es el segundo par, ¿ya? Y frente a un estímulo luminoso, uno ilumina, se contrae la pupila, por ejemplo, ¿ya? Y esa contracción está originada por una fibra proveniente del mesencéfalo, del núcleo de Dicher-Westphal, que es el que inerva la pupila en cuanto a la contracción. Bueno, hay una serie de reflejos. Aquí expliqué el reflejo rotuliano, implica una vía aferente, también una vía eferente. Tu arco reflejo tiene una vía eferente, que nos permite ubicar los sitios de lesión. Entonces el sistema nervioso, en primer lugar, está conformado por el sistema nervioso central, que está a su vez representado por el encéfalo y la médula hacia abajo. Ese es el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico, que son las fibras que salen del sistema nervioso central. Del sistema nervioso central, en la parte encefálica, salen 12 pares de raíces, ¿ya? Que corresponden al sistema nervioso periférico. Y en la médula, hacia abajo, salen 31 pares de raíces que van hacia los brazos, van al tronco, van a las piernas, ¿ya? Entonces esas raíces, esas fibras, esos pares raquídeos y pares craneales pertenecen al sistema nervioso periférico. Ahora, el sistema nervioso periférico a su vez podríamos subdividirlo en un sistema nervioso autónomo, ¿no? Que está relacionado con la inervación de órganos y glándulas internas, el intestino, el corazón. Ya el sistema nervioso somático comunica órganos sensitivos y músculos voluntarios. Ahora, en cuanto al sistema nervioso autónomo, se lo puede dividir en vía simpática y parasimpática, ¿ya? En términos generales, la vía simpática tiene que ver con estadios de excitación, y la parasimpática
tiene que ver con estadios de calma en el individuo. En cuanto al sistema nervioso somático, tenemos el sistema nervioso sensorial y el sistema nervioso motriz, ¿ya? Que son subdivisiones de estos sistemas, ¿no? El sistema nervioso autónomo, en términos generales, agrego que son inervan pues vísceras y órganos, tanto en la vía simpática como parasimpática. La vía simpática se opone a la vía parasimpática en funcionalmente hablando, ¿ya? Y carecen de funcionamiento voluntario, por eso se llama autónomo, no depende de nosotros. Por ejemplo, el latido cardíaco es tan autónomo que desde antes que nazcamos ya está y el latido cardíaco, ¿no? En cuanto al sistema nervioso central, pues ya sabemos que hay un encéfalo. El encéfalo a su vez está constituido por los hemisferios cerebrales. En los hemisferios cerebrales, en la parte inferomedial, están los ganglios de la base. Luego tenemos el tronco encefálico, que lo dividimos de arriba hacia abajo en mesencéfalo, puente de Baróleo y bulbo raquídeo. Ya en la parte posterior del puente de Baróleo está el cerebelo, y hacia abajo, formando parte del sistema nervioso central, está la médula, que la podemos dividir en región cervical, dorsal o torácica, lumbar y sacra. Ya. Sistema nervioso central. Y el periférico, ¿no? Que tenemos el sistema nervioso autónomo, que ya había explicado, que se encarga del control de las funciones involuntarias del cuerpo en cuanto a las vísceras, la frecuencia cardíaca, la digestión, etc. Y por otro lado, dentro del sistema nervioso periférico, ¿no? Está el sistema nervioso somático, responsable de enviar la información desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central, así como de conducir los impulsos nerviosos hacia los músculos esqueléticos para producir los movimientos voluntarios. Había dicho que las fibras que salen del sistema nervioso central, del encéfalo, salen 12 pares de fibras, ¿ya? Y de la médula hacia abajo, en sus diferentes regiones, salen 31 pares de fibras, ¿no? En la parte somática, ¿no? Y acá está graficado el sistema simpático y el sistema parasimpático. Como ustedes ven, aquí está la pupila, tiene inervación tanto simpática como parasimpática. De los nervios espinales ya hablamos, las regiones y la numeración de los nervios espinales, ¿no? En la parte sensitiva, por ejemplo, nosotros sabemos que a la altura de la tetilla, por ejemplo, corresponde a D5 o T5, ya que la punta del esternón corresponde a T6, que el ombligo corresponde a T10, ya, que son relaciones que nos permiten ubicar ciertos dermatomas en las evaluaciones clínicas de la parte neurológica. Entonces, los nervios cervicales, una cosa es hablar de las vértebras, que son 7 cervicales, pero acá, en cuanto a la parte neurológica, hay 8 pares de raíces cervicales, hay 12 dorsales, 5 pares lumbares, 5 pares sacros y un coccygia. Esa es la representación de las raíces que salen en las diferentes regiones de los nervios espinales en el sistema nervioso. Bueno, espero que hayan tenido algún concepto general, al menos, de ciertas
situaciones que son base para lo que seguiremos avanzando, explicando.